La primera cosa que vio Eulalia al abrir el portón de la finca que acababa de comprar fue una mesa puesta para 3 personas, cubierta de polvo, con una taza rota en cada lugar y una gallina clueca dormida en el plato principal como si llevara años esperando una comida que nunca llegó. Eulalia se quedó inmóvil con la maleta de cuero en una mano y la escritura doblada contra el pecho. Tenía 58 años, el luto todavía fresco en el cuerpo y una soledad que ya no sabía si era tristeza o costumbre. El corredor de la casa estaba vencido de un lado. Las paredes, que alguna vez fueron blancas, tenían manchas de humedad y grietas como arrugas profundas. El solar estaba cubierto de hierba alta, el secadero de café parecía una explanada olvidada por el sol, y al fondo, una ceiba enorme levantaba sus ramas sobre la finca como una vieja guardiana que no se había movido ni cuando todos los demás se fueron. La gallina abrió un ojo, la miró y cacareó con fastidio. Eulalia soltó el aire que venía aguantando desde el camino. «No me mire así, señora. Yo tampoco esperaba encontrar compañía en el plato». La casa no tenía humo, ni voces, ni pasos, pero tenía esa mesa. 3 tazas rotas, 3 sillas, una comida interrumpida por el tiempo. Eulalia sintió que aquel lugar no estaba vacío. Estaba esperando que alguien preguntara qué había pasado. Puso la maleta en el piso, levantó una de las tazas, le limpió el polvo con la punta del rebozo y dijo en voz baja: «Si a esta mesa le quitaron a su gente y a mí quisieron quitarme mi lugar, entonces nos vamos a entender. Yo no vine aquí a morir escondida. Vine a vivir lo que me queda sin pedirle permiso a nadie. Hay momentos, mi gente, en que Dios no nos entrega una respuesta bonita. A veces nos entrega una casa partida, una mesa llena de polvo y una gallina malhumorada cuidando el último recuerdo de una familia. Pero también a veces, justo donde todos ven abandono, una mujer cansada descubre que todavía puede empezar de nuevo. Si tú crees que Dios a veces pone a la persona indicada en nuestro camino justo cuando la esperanza se está acabando, déjame tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Cuentos de Novelas. Activa la campanita para no perderte ninguna historia y cuéntame en los comentarios desde qué rincón nos estás escuchando. Vamos a comenzar. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como esta se contaban entre ríos y caminos de tierra. Eulalia Barrientos tenía 58 años cuando enterró a don Anselmo Rivas, su esposo de 36 años. No lo enterró con gritos ni desmayos ni escenas grandes. Lo enterró con las manos quietas sobre el vientre, con un vestido negro que le quedaba flojo de tanto cuidar enfermo y con una mirada seca que la gente confundió con serenidad. Pero no era serenidad. Era agotamiento. 4 meses de enfermedad le habían gastado el cuerpo a Anselmo y le habían gastado la vida a ella. Anselmo no fue un mal hombre. Tampoco fue un hombre tierno. Fue un hombre de campo criado a golpes de trabajo, de esos que creen que amar es traer maíz a la casa, reparar el techo antes de la lluvia y no hablar de lo que duele para no hacerlo más grande. Durante años, Eulalia aprendió a vivir al lado de su silencio. Conocía el sonido de sus botas al entrar al patio, la manera en que dejaba el sombrero sobre la silla, el gesto con que pedía café sin pedirlo y ese suspiro largo que soltaba cuando una preocupación le mordía el pecho. No tuvieron hijos. Al principio les dolió. Después dejaron de hablarlo. Luego se volvió una habitación cerrada dentro del matrimonio. Eulalia guardó ropita que nunca usó, mantas que tejió en su juventud y una sonaja de madera que compró en una feria antes de saber que su vientre no iba a obedecer sus sueños. Anselmo nunca la culpó, pero tampoco supo consolarla. Hay dolores que, cuando no se nombran, se convierten en muebles pesados dentro de la casa. Uno aprende a rodearlos para no tropezar, pero siguen ahí. Cuando Anselmo enfermó, todo lo que no se habían dicho pareció sentarse junto a la cama. Primero fue cansancio. Luego fiebre. Después manchas en la piel y una debilidad que lo dejó sin fuerza para levantar el jarro de agua. Eulalia lo cuidó como se cuida a los hombres que una amó y también soportó, con paciencia, con rabia escondida, con ternura vieja, con cansancio. Le cambió sábanas. Le preparó caldos. Le dio medicina a cucharadas. Le lavó el sudor frío. Le acomodó las almohadas. En las madrugadas, cuando él deliraba, ella le hablaba bajito de la milpa, de los cafetos que alguna vez quisieron sembrar y no sembraron, de los viajes que nunca hicieron, de los hijos que no llegaron. Una noche, poco antes de morir, Anselmo le tomó la mano con una fuerza que ya no tenía en el resto del cuerpo. «Lalia», le dijo, porque así la llamaba cuando quería volver a ser joven. «Yo no supe darte mucha alegría». Ella quiso callarlo.
No hable así. Él respiró con dificultad. No dejes que mi familia decida por ti. Mi hermano nunca te quiso. Y si yo me voy, va a venir por todo como sopilote. Eulalia sintió que el pecho se le apretaba. Descanse. Prométeme. Ella no entendió en ese momento lo grande que sería esa promesa. Se lo prometo. Anselmo murió 3 días después, al amanecer, con la mirada fija en la ventana donde entraba una luz pálida. El luto apenas estaba empezando cuando llegaron los Rivas. No llegaron con comida, ni con café, ni con manos para ayudar. Llegaron con papeles, cuentas y una prisa que ofendía hasta las paredes. Leovigildo, hermano mayor de Anselmo, entró a la sala con sombrero en mano y mirada de quien ya había repartido mentalmente todo antes de tocar la puerta. Su esposa, Prudencia, venía detrás con un rosario en la muñeca y la boca apretada de falsa compasión. Traían a 2 hijos adultos que Eulalia apenas conocía, pero que miraban los muebles como si ya estuvieran calculando el precio de cada cosa. Leovigildo se sentó en la silla de Anselmo. Eso fue lo primero que a Eulalia le dolió. No dijo nada. Sirvió café porque toda su vida le enseñaron a servir antes de reclamar. La conversación empezó suave y terminó mostrando los dientes. Que la casa era grande para una mujer sola. Que los ahorros debían revisarse. Que Anselmo, al no tener hijos, seguramente habría querido que sus hermanos recibieran una parte justa. Que Eulalia podía irse a vivir a un cuartito junto a la cocina de Prudencia para no pasar soledad. Que a su edad una mujer no debía andar tomando decisiones de dinero. A su edad. La frase le ardió. 58 años, para ellos, significaba final. Para ella, ese día, empezó a sonar como una cuenta pendiente. Prudencia le tocó la mano con dedos fríos. Mire, cuñada, nadie la quiere dejar en la calle. Pero tampoco puede quedarse sola manejando cosas que no entiende. Eulalia retiró la mano despacio. Yo manejé esta casa 36 años. Casa no es lo mismo que dinero, dijo Leovigildo. Tampoco codicia es lo mismo que justicia. La frase salió antes de que ella pudiera detenerla. El silencio que siguió fue duro. Leovigildo se puso rojo, pero se contuvo. No esperaba respuesta de Eulalia. Nadie la esperaba. Esa era la costumbre más peligrosa que habían construido alrededor de ella, verla como mujer callada y creer que eso la volvía fácil de empujar. Las semanas siguientes fueron de presión. Cartas, visitas, consejos venenosos. Prudencia aparecía con caldo y comentarios. Leovigildo hablaba de abogados. Los sobrinos preguntaban por herramientas. Una vecina le dijo a Eulalia que tal vez era mejor no pelear con la familia del difunto, porque una viuda sola necesita respaldo. Eulalia escuchaba y guardaba. El notario de la cabecera, don Arcadio Beltrán, fue quien puso la primera piedra firme debajo de sus pies. Era un hombre delgado, de bigote blanco y lentes gruesos, con manos llenas de tinta y una paciencia que parecía oficio. Revisó los papeles de Anselmo, los bienes, la casa, los ahorros. La ley era clara. Como esposa y sin hijos, Eulalia tenía derecho a la mayor parte de lo que Anselmo dejó. A los hermanos les correspondía poco o nada según los documentos. Leovigildo rugió. Prudencia lloró de indignación. Los sobrinos hablaron de injusticia. Pero el papel no cambió. Don Arcadio habló a solas con Eulalia al final. Doña Eulalia, le dijo, la ley la protege. Pero la ley no vive en su casa. Usted sí. Y esa gente va a seguir rondando mientras crea que puede cansarla. Ella miró sus manos. ¿Y qué hago? Eso no lo decide un notario. Pero si me permite una opinión de viejo, haga algo que ellos no puedan imaginarle. Esa frase se le quedó. Haga algo que ellos no puedan imaginarle. La oportunidad apareció en un aviso clavado en el tablero de la notaría. Papel amarillento, letras torcidas, tinta deslavada. Finca en venta. Casa habitable con reparaciones. Agua de manantial. Antiguo secadero de café. Precio a tratar. Eulalia leyó el anuncio 3 veces. Don Arcadio notó su mirada. La ceiba dormida, dijo. ¿Así se llama? Así le decían. Está a 1 hora y media del pueblo de San Isidro, por camino de terracería. Antes produjo café de sombra. Luego murió el dueño,
Los parientes se llevaron lo fácil y dejaron lo demás. Nadie la quiere. Mucho trabajo. Mucho monte. Eulalia siguió mirando el papel. ¿Tiene agua? Tiene un manantial pequeño. ¿O lo tenía? Hace años no voy. Quiero verla. Don Arcadio la observó por encima de los lentes. Doña Eulalia, una cosa es querer alejarse de una familia incómoda y otra comprar una finca abandonada a esta edad. Eulalia levantó la vista. A esta edad ya sé la diferencia entre miedo y advertencia. Y esto no me suena a advertencia. Me suena a puerta. Al día siguiente fue a verla. Tomó una camioneta hasta San Isidro y después caminó por un camino de tierra entre lomas, cafetales viejos, cercas caídas y piedras cubiertas de musgo. La finca apareció al final de una vereda sombreada por árboles altos. Primero vio la ceiba, enorme, con raíces salidas como costillas de gigante. Luego la casa, el corredor vencido, el secadero cubierto de hojas, el manantial corriendo en un hilo limpio entre piedras. No sintió miedo. Sintió reconocimiento. Como si aquel lugar también hubiera sido viudo. Volvió al pueblo antes de anochecer. Al día siguiente firmó. Gastó casi todo lo que Anselmo le dejó. Compró provisiones con lo poco restante: arroz, frijol, café, azúcar, sal, jabón, cerillos, petróleo, velas, una olla nueva, tela de manta y unas semillas de hortaliza. Guardó el retrato de Anselmo, la sonaja de madera que nunca usó, sus tijeras de costura, 2 vestidos, un rebozo, los documentos de compra y una libreta vacía. Leovigildo se enteró 3 días después. Fue a su casa furioso. ¿Compraste qué? Una finca. ¿Con qué permiso? Con mi firma. Prudencia se llevó una mano al pecho. Eulalia, por Dios. ¿Te volviste loca? No. Creo que apenas se me está quitando. Leovigildo golpeó la mesa. Ese dinero era de la familia. Ese dinero era mío por ley y por vida. Cuidé a tu hermano hasta su último aliento. No te vi cambiarle una sábana. La frase cayó como piedra. Leovigildo no respondió de inmediato. Ese silencio fue la primera victoria de Eulalia. Se fue a la ceiba dormida antes de que amaneciera el día siguiente. No quería despedidas, ni advertencias, ni llantos de Prudencia que parecían más rabia que pena. La mudanza fue una mujer con maleta, 2 bultos y una carreta prestada por un muchacho que ni siquiera preguntó demasiado. Llegó al atardecer. Y encontró la mesa puesta para 3. Después de la primera sorpresa, vino el trabajo. Porque el campo no espera a que una mujer termine de sentir. Si la noche cae, cae. Si la leña está húmeda, hay que buscar otra. Si la casa huele a encierro, se abren ventanas. Si la gallina duerme en el plato, se le explica que habrá nuevas reglas. Eulalia espantó a la gallina con cuidado. El animal saltó al suelo, caminó 3 pasos, se volvió y cacareó con ofensa. Era una gallina grande, color ceniza, con mirada de viuda rica y carácter de suegra. Eulalia la llamó Doña Ceniza. No porque fuera cariñosa, sino porque el nombre le quedaba. Esa primera tarde abrió ventanas, barrió un rincón, sacó hojas del fogón, limpió una olla y encendió fuego. Le tomó varios intentos porque el tiro de humo estaba tapado. Tosió hasta que le lloraron los ojos. El humo llenó la cocina como si la casa protestara por volver a respirar. Pero el fuego prendió. Ese olor, leña quemada en una cocina abandonada, fue el primer pacto entre Eulalia y la finca. Hizo café negro. Comió frijoles cocidos con sal. Se sentó en el piso porque la silla buena estaba floja. Doña Ceniza se acercó poco a poco, fingiendo indiferencia, hasta que Eulalia le aventó un granito de arroz. No crea que somos amigas, dijo. La gallina se comió el arroz. Esa noche Eulalia durmió en el cuarto más pequeño, sobre un colchón viejo que sacudió hasta que dejó de soltar polvo. Puso el retrato de Anselmo sobre una repisa y la sonaja de madera dentro de la maleta. La casa sonaba. Crujidos. Ramas. Insectos. El manantial al fondo. Doña Ceniza acomodándose quién sabe dónde. La ceiba moviendo sus hojas como si respirara. Eulalia pensó que quizá había cometido una locura. Luego recordó la silla de Anselmo ocupada por Leovigildo. No, dijo en la oscuridad. Locura era quedarme.
Al amanecer empezó la verdadera guerra contra el abandono. Primero la cocina, después la sala, luego el corredor. Trabajaba por partes, porque el cuerpo ya no era el de una muchacha y porque el rancho no era enemigo que se vence de un golpe. Barrió polvo, sacó telarañas, limpió ollas, enderezó sillas, lavó tazas rotas aunque no sirvieran, porque le parecía falta de respeto tirarlas sin saber su historia. La mesa puesta para 3 la limpió con especial cuidado. No quitó las tazas al principio. Las dejó en la repisa, juntas. Algo le decía que eran parte de la memoria del lugar. El solar fue más duro. La hierba le llegaba a la cintura en algunas partes. El machete que encontró estaba romo. Las manos se le llenaron de ampollas. La espalda le ardía de noche. Cada metro limpio parecía poca cosa frente al monte entero. Pero cada metro era suyo. Cada rama cortada era una palabra que ella le decía a Leovigildo sin tenerlo enfrente. No me doblaste. A la semana, encontró el secadero de café. Estaba detrás de la casa, cubierto de hojas, lodo seco y musgo. Era una explanada de cemento, agrietada, inclinada apenas para escurrir agua. A un lado había un cuarto bajo con techo de lámina oxidada y una puerta cerrada con candado. Eulalia encontró la llave 3 días después dentro de una lata de clavos, escondida en la cocina. El cuarto olía a madera vieja, saco húmedo y grano perdido. Dentro había zarandas, costales podridos, una despulpadora manual oxidada, una mesa de selección, una balanza rota y varios cuadernos amarrados con hilo de istle. En la primera página del primer cuaderno decía: Benigno Salvatierra. Cosecha de café. La ceiba dormida. Eulalia se sentó en un banco y empezó a leer. Benigno había sido el dueño antiguo. Viudo también. Había trabajado café de sombra durante décadas. Sus cuadernos no solo tenían cuentas. Tenían mapas del terreno, notas sobre variedades de café, tiempos de poda, ubicación de cafetos, calidad de suelo, lluvias, plagas, remedios, nombres de compradores, recetas de café tostado con canela y piloncillo. Pero en el último cuaderno había algo más, una vida. Benigno escribía sobre su esposa, Matiana, muerta joven. Sobre sus 2 hijos que se fueron a la ciudad y no volvieron. Sobre una nieta que visitó una sola vez y rompió una taza verde en la mesa de la cocina. Sobre la soledad que se le metió a la casa cuando los hijos dejaron de escribir. Sobre el café que ya no tuvo fuerzas de levantar. La última nota decía: si alguien encuentra esto, que no deje morir los cafetos viejos. Parecen secos, pero muchos siguen vivos por dentro. Solo necesitan poda, sombra y terquedad. La tierra no abandona al que vuelve con respeto. Eulalia cerró el cuaderno y lloró en silencio. No por Benigno solamente. Por ella. Por Anselmo. Por todas las cosas que parecían secas y seguían vivas por dentro. La primera persona que llegó a la ceiba dormida fue doña Martina. Apareció una mañana con una canasta de pan de yuca, un frasco de manteca, un manojo de ruda y una curiosidad que ni intentó disimular. Era una mujer de 60 y tantos, fuerte, morena, de trenza larga y ojos que revisaban todo sin pedir disculpas. Se detuvo frente al corredor y dijo: vine a ver si era verdad que la finca volvió a echar humo. Eulalia se limpió las manos en el delantal. Depende. Si viene a decirme que estoy loca, llega tarde. Ya me lo dijeron. Doña Martina soltó una carcajada. Entonces vengo a traer pan. Eulalia quiso decir que no podía pagar. Doña Martina levantó un dedo. Ni empiece. La comida se acepta caliente y se agradece después. Se sentaron en el corredor con café. Doña Martina conoció a Benigno. Había comprado café ahí cuando era joven. También conocía los cafetos viejos. Le explicó a Eulalia que el terreno tenía varias partes: la loma de sombra, el bajío húmedo, el pedazo de guineos, la zona de manantial y el cafetal antiguo bajo los árboles de chalum y ceiba. Si los cafetos no estaban muertos, podían recuperarse. No para hacerse rica, dijo, pero sí para no depender de nadie. Eso me alcanza, respondió Eulalia. Doña Martina empezó a ir 2 veces por semana. Le enseñó a reconocer cafetos vivos, a podar ramas secas, a limpiar sin dejar el suelo desnudo, a preparar compost con hojas y estiércol, a cuidar la sombra. Eulalia aprendía con una concentración casi religiosa.
Había vivido décadas cosiendo, cocinando y administrando una casa, pero nunca había sido dueña de un proyecto propio. Cada instrucción era una llave. También apareció una niña. Se llamaba Paloma. Tenía 11 años. Era nieta de doña Martina y flaca como vara de escoba. Al principio espiaba desde la cerca, con un ojo grande entre las hojas. Eulalia fingía no verla para no espantarla. Luego la niña empezó a acercarse. Primero al arroyo. Después al corredor. Un día apareció cargando una cubeta sin decir nada y ayudó a regar los semilleros. ¿Te mandó tu abuela? Paloma negó. Entonces, quería ver si la gallina seguía en el plato. Eulalia miró a doña Ceniza, que justo en ese momento escarbaba en la tierra con autoridad. Ahora quiere heredar la cocina. Paloma sonrió apenas. Desde ese día volvió seguido. La presencia de Paloma llenó un hueco que Eulalia creía ya cerrado. No era hija. No era nieta. No era obligación. Era una niña que llegaba por voluntad, con preguntas, con manos pequeñas para recoger granos, con hambre de aprender y una tristeza callada. Su madre se había ido a trabajar a la capital y casi no escribía. Su padre nunca estuvo. Doña Martina la criaba como podía. Eulalia no forzó cariño. Lo dejó acercarse como se deja crecer una planta, con agua, espacio y paciencia. El carpintero llegó en la tercera semana. Se llamaba Mateo Villagrán. Viudo, 52 años, alto, de manos grandes y barba entrecana. Doña Martina lo recomendó porque el corredor necesitaba refuerzo, las ventanas marcos y la puerta trasera cerradura. Eulalia no quería pedir ayuda. Había pasado demasiado tiempo oyendo que las mujeres necesitan hombres para todo. Pero una viga vencida no se arregla con orgullo. Mateo llegó con un morral de herramientas, miró la casa sin exagerar el desastre y dijo: «Tiene arreglo». Eulalia agradeció que no dijera pobrecita. «Tengo poco dinero». «Yo tengo poco apuro», respondió él. «No quiero caridad. No la ofrezco. Ofrezco cobrarle por partes y aceptar café decente cuando trabaje». Eulalia lo observó. Había hombres que hacían favores como quien pone trampas. Mateo no. Hablaba poco y claro. Eso le gustó. Empezó por el corredor. El sonido de la sierra y el martillo llenó la finca. Eulalia trabajaba en el cafetal mientras él cambiaba tablas, reforzaba postes, ajustaba ventanas. A la hora del almuerzo comían juntos en silencio. No silencio incómodo. Silencio de gente que conoce el cansancio. Poco a poco, Mateo habló de su esposa, Isidora. Murió de una pulmonía. No tuvieron hijos. Desde entonces él vivía haciendo muebles para otros y evitando arreglar su propia casa, porque cada rincón le devolvía la ausencia. Eulalia no dijo lo siento. Había escuchado demasiados lo siento que no sabían dónde ponerse. Dijo: «La ausencia también cruje como madera vieja». Mateo la miró. Sí. Y siguieron comiendo. La finca empezó a cambiar. La casa fue recuperando cara de hogar. La fachada se encaló. Las ventanas tuvieron marcos. La puerta cerró bien. El fogón tiró humo recto. La mesa para 3 se volvió mesa diaria. Eulalia no volvió a poner las tazas rotas allí, pero las guardó en una repisa del cuarto de café. Doña Ceniza puso huevos por fin y Eulalia dijo que ya era hora de pagar renta. El cafetal respondió despacio. Los primeros brotes nuevos en las ramas podadas le hicieron a Eulalia una emoción que no esperaba a su edad. Ver verde saliendo de madera vieja era como mirarse en un espejo más amable. Los cafetos no estaban muertos. Solo habían estado abandonados. Como yo, pensó. La primera cosecha fue pequeña. Un puñado de cerezas rojas, luego otro, luego una canasta. Doña Martina enseñó a despulpar con la máquina oxidada que Mateo reparó, a fermentar, lavar, secar en el patio, mover los granos con rastrillo para que no se honguearan. Paloma era experta en espantar gallinas del secadero, aunque doña Ceniza seguía creyendo que el café era alfombra personal. Una tarde, mientras extendían los granos al sol, Paloma preguntó: ¿Usted no tuvo hijos? Eulalia se quedó quieta. No. ¿Por qué? Porque a veces el cuerpo no quiere lo que el corazón pide. Paloma procesó la frase. Mi mamá sí me tuvo y se fue.
Eulalia la miró con ternura triste. También a veces el cuerpo cumple y el corazón no sabe quedarse. La niña bajó la vista. ¿Eso significa que yo estorbo? Eulalia dejó el rastrillo. No. Significa que los grandes a veces tienen huecos que no saben cuidar y terminan haciendo sentir huecos a los niños. Pero tú no eres estorbo. Paloma no lloró. Solo siguió moviendo granos. Pero desde ese día empezó a llamar a Eulalia tía, sin pedir permiso. La primera venta de café fue en el mercado de San Isidro. Eulalia llevó apenas 3 kilos tostados en comal, molidos grueso, envueltos en papel estraza. También llevó huevos de Doña Ceniza y pan de yuca que hizo con receta de Doña Martina. Tenía miedo de que nadie comprara. Miedo de que se burlaran. Miedo de que dijeran que una viuda vieja estaba jugando a productora. Doña Martina compró el primer paquete en voz alta. Este café huele como antes. Después don Emeterio, dueño de la tienda, compró otro. Una mujer pidió media medida. Un arriero llevó el último para probar en el camino. Eulalia regresó con pocas monedas, pero propias. Las contó en el corredor esa noche y separó una parte para pagarle a Mateo. Él aceptó el dinero sin hacerla sentir pequeña. Es la primera venta, dijo ella. Entonces pesa más. Sí. Guarde una moneda. ¿Para qué? Para recordar que empezó. Eulalia guardó la primera moneda dentro de una de las tazas rotas. La noticia llegó a Leovigildo como llegan esas cosas, torcida y con veneno. Que Eulalia no estaba acabada. Que había comprado una finca. Que vendía café. Que un carpintero iba mucho por allá. Que una niña del pueblo se le pegaba como nieta. Que la casa ya estaba encalada. Que la viuda de Anselmo parecía menos viuda cada semana. Eso no lo soportó. La primera carta llegó con sello de abogado. Decía que se revisaría la repartición de bienes, que había sospecha de uso indebido de patrimonio familiar, que Eulalia había actuado con inestabilidad emocional tras la muerte de su esposo y que la compra podía ser impugnada. Inestabilidad emocional. Eulalia leyó esas palabras 3 veces. Luego soltó una risa seca. Así le llaman cuando una mujer no obedece. Doña Martina, sentada al lado, golpeó el suelo con el bastón. Leovigildo tiene lengua de culebra y abogado de alquiler. Mateo quiso ir a hablar con él. Eulalia dijo no. No quiero que ningún hombre pelee en mi nombre antes de que yo hable por mí. Mateo aceptó. Le costó. Pero aceptó. Don Arcadio revisó los papeles. La compra era legal. El dinero era de Eulalia. La amenaza era presión. Pero, como todo abuso envuelto en ley, podía cansar. Leovigildo podía iniciar pleito aunque no tuviera razón. Y eso hizo. Antes del juicio llegaron los sabotajes. Una mañana, Eulalia encontró el secadero lleno de tierra. Alguien había pisoteado café casi seco. Otra noche cortaron la cuerda de la despulpadora. Una semana después, el manantial amaneció bloqueado con piedras y ramas. Doña Ceniza apareció fuera del gallinero, alterada, y Eulalia encontró la puerta abierta a propósito. Los ataques no querían destruir todo de golpe. Querían cansarla. Eulalia reconstruyó cada cosa. Sacó tierra del secadero con las manos. Lavó el café salvable. Mateo reparó la cuerda. Paloma y Doña Martina ayudaron a limpiar el manantial. Doña Ceniza volvió al gallinero con más dignidad que trauma. Cada sabotaje hacía crecer la indignación del pueblo. Don Emeterio habló en la tienda. Doña Martina habló en la iglesia. Paloma habló con otras niñas. Mateo habló poco, pero su presencia en la finca dijo suficiente. El día que Leovigildo apareció en persona, ya no encontró a Eulalia sola. Llegó con Prudencia, un abogado y 2 hombres. Entraron por el portón sin pedir permiso. Leovigildo se paró en medio del solar, mirando la casa encalada, las flores nuevas, el secadero, los cafetos recuperados. Todo esto se hizo con dinero de mi hermano. Eulalia bajó del cafetal con un canasto en el brazo. Se hizo con mis manos. El dinero era de la familia. La familia de Anselmo estuvo en su cama cuando murió. Yo. Nadie más. Prudencia chasqueó la lengua. No dramatices. Eulalia dejó el canasto sobre la mesa del corredor.
Dramático fue llegar a hablar de herencia antes de que yo pudiera lavar la última taza que usó mi esposo. Leovigildo avanzó. No vas a poder sostener esto. Ni la finca ni el pleito. Entonces una voz sonó detrás. No lo va a sostener sola. Era doña Martina. Venía con Paloma. Detrás apareció Mateo. Luego don Emeterio. Luego dos mujeres del mercado. Luego un arriero que compraba café. En pocos minutos el portón se llenó de gente. Leovigildo miró alrededor y entendió que la viuda que pensaba aislar había echado raíces. El abogado le susurró algo. Leovigildo apretó la mandíbula. Nos veremos en el juzgado. Eulalia sostuvo su mirada. Allá también voy a estar de pie. La audiencia fue 3 semanas después, en la cabecera. Eulalia llevó sus papeles ordenados, la escritura, los recibos, el documento de repartición, las cartas de abogado y, sin saber bien por qué, los cuadernos de Benigno. Se vistió con un vestido azul oscuro que ella misma arregló, se recogió el cabello y puso en su bolsa el retrato de Anselmo. Paloma insistió en acompañarla. Doña Martina también. Mateo caminó a su lado sin ofrecer brazo hasta que ella lo tomó por decisión propia. El juzgado se llenó. No de curiosos solamente. De testigos. Personas que habían visto la finca antes y después. Gente que compraba café. Mujeres que habían recibido semillas. Don Arcadio llegó con los documentos. Don Emeterio llegó con sus libros de compra. Doña Martina llegó con su lengua lista. Leovigildo habló primero a través del abogado. Dijo que Eulalia actuó movida por duelo, que era incapaz de administrar sola, que la compra afectaba intereses familiares, que Anselmo no habría querido ver su patrimonio enterrado en una finca perdida. Cuando le tocó hablar a Eulalia, se levantó despacio. No habló como abogada. Habló como mujer que ya no podía seguir tragándose la verdad. Contó los 36 años de matrimonio. Contó la enfermedad. Contó quién estuvo y quién no. Contó la presión después del entierro. Contó la compra. Contó cómo encontró la ceiba dormida. La mesa puesta para 3. Los cuadernos de Benigno. Los cafetos que parecían muertos y no lo estaban. Las manos reventadas. El café vendido. Los sabotajes. La comunidad que llegó no porque le debiera sangre, sino porque vio trabajo. Al final sacó el retrato de Anselmo. Mi esposo me dijo antes de morir que no dejara que su familia decidiera por mí. Yo le hice una promesa. Y esta finca no deshonra su memoria. La cumple. Porque por primera vez en mi vida estoy usando lo que él dejó no para pelear por muebles, sino para vivir. El silencio pesó. Los testigos hablaron. Don Arcadio explicó la legalidad. Don Emeterio mostró compras. Mateo habló de los pagos por partes y del carácter de Eulalia. Doña Martina dijo que una mujer puede quedar viuda de marido, pero no de derecho. Paloma, aunque nadie esperaba que hablara, levantó la mano. El juez dudó, pero la dejó. La niña dijo: yo vi cómo estaba la finca. Daba miedo. Ahora huele a café. Si se la quitan, no solo le quitan una casa a ella. Nos quitan un lugar a los que aprendimos que todavía se puede levantar algo viejo. Eulalia lloró en silencio. El juez declaró improcedente la demanda de Leovigildo. La compra era legal. El dinero era de Eulalia. No había fundamento para anular nada. Además, advirtió que usar la justicia para intimidar a una viuda podía traer consecuencias si continuaban los actos de hostigamiento. Leovigildo salió sin mirar a nadie. Prudencia lo siguió, pálida de rabia. Eulalia volvió a la ceiba dormida al atardecer. Entró por el portón, caminó bajo la ceiba, tocó el secadero, saludó a doña Ceniza, que estaba sobre una silla como reina del lugar, y entró a la cocina. La casa olía a café tostado y pan de yuca. Se sentó frente a la mesa. Puso las 3 tazas rotas delante de ella. Una por Benigno. Una por Anselmo. Una por la mujer que ella había sido antes de cruzar ese portón. Luego puso una taza nueva al lado. Para la que se quedó. Los meses siguientes fueron de paz con trabajo. No paz de descanso, sino paz de sentido. El café mejoró. Eulalia aprendió a seleccionar grano, a tostar mejor, a moler parejo. Nació la marca Café de la Ceiba. No marca de etiqueta elegante al principio,
sino un nombre escrito a mano en bolsas de papel. Después Mateo le hizo un sello de madera con una ceiba y una taza. Paloma aprendió a leer los cuadernos de Benigno. Doña Martina enseñó recetas. Don Emeterio empezó a vender el café en su tienda. La finca recibió mujeres que querían aprender a sembrar, a tostar, a llevar cuentas. Eulalia les enseñaba sin guardarse lo aprendido. Decía: el conocimiento encerrado se pudre como grano húmedo. La relación con Mateo creció despacio. No como arrebato de muchacha, sino como compañía madura. Él llegaba con herramientas y se quedaba a tomar café. Ella le guardaba pan. Él le arregló una mecedora. Ella le cosió una camisa. Él le contó que había guardado durante años el mandil de Isidora sin poder lavarlo. Ella le contó de la sonaja que nunca tuvo dueño. Una tarde, bajo la ceiba, Mateo le dijo: yo no vengo a ocupar el lugar de Anselmo. Eulalia miró el cafetal. Ni yo quiero volver a ser la mujer que fui con él. Entonces, ¿qué quiere? Quiero compañía que no me quite mi nombre. Mateo asintió. Eso sí puedo intentar. No hubo boda inmediata. Hubo tiempo. Paloma fue la primera en notarlo. ¿Don Mateo ya es de aquí? Eulalia sonrió. Todavía no sé. Doña Ceniza lo sigue y no lo pica. Doña Ceniza no pica, pero juzga. En eso tenía razón. Leovigildo no volvió a demandar. Pero una tarde, casi un año después, apareció solo en la finca. Se veía más viejo, menos inflado de orgullo. Eulalia lo recibió en el corredor, no en la sala. Vengo por el retrato de mi hermano, dijo. Eulalia lo miró. Tengo uno. Usted puede pedir copia. Él bajó la mirada. No vine a pelear. Eso sería nuevo. Leovigildo aceptó el golpe. Prudencia está enferma. Eulalia no respondió. Él continuó. He pensado en Anselmo. En que quizá fui injusto. No quizá. Sí, fui injusto. El silencio quedó entre ellos. Eulalia no lo abrazó. No lo perdonó con frases bonitas. Solo entró a la casa, buscó una fotografía duplicada de Anselmo que tenía en una caja y se la entregó. Era su hermano. Tiene derecho a recordarlo. No tiene derecho a usarlo contra mí. Leovigildo tomó la foto con manos temblorosas. Gracias. Antes de irse, miró el cafetal. Lo levantaste. Eulalia respondió. No. Lo escuché. Él ya quería levantarse. Aquel fue el cierre que ella necesitaba. No porque Leovigildo quedara limpio, sino porque su voz ya no la movía del lugar. Mateo le pidió matrimonio 2 meses después. No se arrodilló. Ambos tenían rodillas que ya no estaban para teatro. Se sentó con ella bajo la ceiba al atardecer. Paloma estaba en el secadero. Doña Martina escogía granos. Doña Ceniza dormía en una canasta que no era suya. Mateo sacó una cajita de madera. No traigo anillo caro. Eulalia abrió la caja. Dentro había un aro sencillo, hecho con plata vieja, y una pequeña semilla de café tallada en madera. Mateo dijo: quiero envejecer aquí, si usted quiere. No como dueño. Como hombre que sabe que llegó a una casa que ya estaba de pie porque usted la levantó. Eulalia sintió que el corazón, viejo y prudente, se le volvía joven un momento. ¿Y si me acostumbro a mandar? Ya me di cuenta. ¿Y si no quiero irme de esta finca nunca? Yo tampoco. ¿Y si extraño a Anselmo algunos días? Yo también extraño a Isidora. Eulalia lo miró largo. Entonces no nos vamos a estorbar los muertos. No. Los vamos a sentar lejos del fogón para que no se metan en todo. Ella soltó una risa. Dijo que sí con una frase práctica. Mañana hablamos con el padre. Hoy hay que tapar el café por si llueve. Mateo sonrió. Eso era amor a esa edad. Promesa y costal de café en la misma oración. La boda fue sencilla. Bajo la ceiba. Con Paloma llevando flores de cafeto. Doña Martina como madrina y don Emeterio como padrino porque insistió en que había vendido tanto café que ya era pariente comercial. La mesa para 3 se alargó con tablones y se volvió mesa para muchos. Hubo café, pan de yuca, tamales, gallina en mole,
aunque no doña Ceniza porque Paloma amenazó con no asistir si la tocaban, y dulce de café con piloncillo. Eulalia usó un vestido color crema, no blanco. Mateo una camisa limpia. En la ceremonia, el padre habló de segundas oportunidades, pero Eulalia pensó que no era segunda. Era otra. Distinta. Más consciente. Menos inocente. Más suya. Cuando terminó, Paloma abrazó a Eulalia. ¿Ahora sí puedo decirle abuela? Eulalia se quedó sin aire. No soy tan vieja. Doña Martina dijo. Sí es. Todos rieron. Eulalia abrazó a Paloma. Puedes decirme como el corazón te diga. La niña susurró. Abuela Lalia. Y eso, mi gente, le llegó más hondo que cualquier apellido. Los años pasaron. La ceiba dormida dejó de dormir. Se volvió finca de café, escuela pequeña, refugio de mujeres viudas o abandonadas que querían aprender oficio. Paloma creció y estudió cuentas. Luego llevó el café a más pueblos. Mateo construyó un beneficio pequeño. Doña Martina envejeció en el corredor mandando como si la finca fuera suya, y quizá lo era un poco. Doña Ceniza vivió más años de los razonables, poniendo huevos cuando quería y juzgando a todo visitante. Eulalia guardó siempre las 3 tazas rotas. Las puso en una repisa del cuarto de café, junto a los cuadernos de Benigno, la primera moneda ganada y la sonaja de madera que nunca sonó para un hijo suyo. Un día Paloma la encontró allí. ¿Por qué guarda cosas rotas? Eulalia respondió. Porque no todo lo roto se tira. Algunas cosas rotas explican por qué cuidamos tanto lo entero. Muchos años después, Eulalia se sentaba bajo la ceiba con el cabello blanco, las manos torcidas por trabajo y una taza de café entre los dedos. Mateo, más viejo, lijaba una pieza de madera. Paloma, ya mujer, dirigía el secado del grano. Niñas y mujeres iban y venían por el patio. La finca olía a café tostado, tierra húmeda, pan de yuca y flores blancas. Una tarde llegó una viuda al portón. Tendría unos 50 años. Venía con una maleta vieja y un miedo demasiado conocido. Me dijeron que aquí enseñan a trabajar el café, dijo, y que a veces reciben a mujeres que no quieren vivir arrimadas. Eulalia se levantó despacio. Caminó hasta el portón. Vio en aquella mujer a la Eulalia que un día llegó con luto, rabia y una promesa. Aquí primero se toma café, dijo. Luego vemos qué sabe hacer la tierra con usted. La mujer empezó a llorar. Eulalia abrió. La ceiba movió sus hojas. El fogón estaba encendido. La mesa, aquella que un día recibió a Eulalia con polvo y tazas rotas, estaba puesta para muchas personas. Y Eulalia entendió que no había comprado una finca abandonada para huir de su familia. Había comprado, sin saberlo, el lugar donde muchas mujeres iban a dejar de pedir permiso para existir. Porque empezar de nuevo no es debilidad. Es mirar una casa descarapelada y decir todavía. Es levantar una huerta, un cafetal, una mesa, una vida. Es enfrentar a quienes usan el luto como cadena y la ley como amenaza. Es aceptar ayuda sin dejar de ser dueña de una misma. Es descubrir que una mujer puede tener 58 años, las manos cansadas y el corazón lleno de cicatrices, y aún así estar apenas empezando. Si esta historia te tocó el corazón como me tocó a mí al contarla, déjame tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Cuentos de Novelas. Activa la campanita y compártela con alguien que necesita escuchar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te apretó el pecho. ¿Fue cuando Eulalia encontró aquella mesa puesta para 3, cubierta de polvo, con doña Ceniza dormida en el plato? ¿Fue cuando descubrió los cuadernos de Benigno y entendió que los cafetos viejos seguían vivos por dentro? ¿O fue cuando defendió su finca frente al juez y dejó claro que el dinero de su vida no pertenecía a la codicia de Leovigildo? Quiero saber qué se quedó en tu corazón. Y recuerda siempre, cuando todos crean que tu tiempo ya pasó, puede que Dios apenas esté abriendo el portón de la vida que verdaderamente era tuya. Hasta la próxima historia. Quédate con Dios y que Él bendiga tu casa.